Pero sabes que nosotros no observamos el sol. Nosotros sabemos que está ahí, pero a nadie se le da por mirar, porque si lo miras, viste que te quedan los ojos así medio. Pero está ahí sale el sol sobre todo, sobre buenos y los que no son tanto. Yo lo miro y digo, ay, que está bonito con la ropa. Cuando hay solcito, hasta las hormigas salen. Ya han salido. Sí. Dímelo a mí que tengo la en casa. Vienen sin invitación y salen con el sol. Por eso es bueno que demos gracias a Dios cada día por todo lo que tenemos. Amén. Yo sé que en el mundo hay mucha gente que está sufriendo, hay hermanos que están siendo torturados. O sea, lo mismo que dice la Biblia. Cuando el Señor fue crucificado, muchos fueron torturados. Muchos fueron quemados, aserreados. Algunos los prendían como antorchas humanas, mientras los otros hacían fiestas. ¿Y hoy qué ha cambiado? Algunos son degollados, otros le cortan la lengua para que no hablen. O sea, las mismas cosas. Las mismas cosas acontecen para que nosotros podamos ver y estar firmes y dar gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Nuestra boca está callada muchas veces. En vez de darle gracias al Señor, muchas veces nos quedamos callados. Sí, bueno, eso de quejarse es un acto en el ser humano. Unos se quejan porque son gordos, otros se quejan porque son flacos, otros porque son pequeños, otros porque son grandes. No es porque son bonitos, pero los que son altos, porque la cama le queda chica. Y los que son bajitos, porque dicen, ¿para qué quiero una cama tan grande? Siempre el ser humano se queja. Job estaba pasando una situación difícil, ¿no es cierto? Y se quejó. Jonás, Dios lo escoge y le dice, Jonás, yo te he escogido para que vayas y prediques mi evangelio, para que le digas al pueblo que se arrepienta. Y se enojó y se fue por otro lado. A ver, ¿qué quiere uno? Está buscando de Dios y dice, yo me gustaría, Señor, que usaras mi vida para que yo le predicara a multitudes. Este tenía la oportunidad de predicarle a Nínive, ¿no? ¿Y para dónde se fue? Para otro lado. Y lo sacaron del barquito, suavemente, lo tomaron y lo tiraron para el mar. De Ganera, pastoramos no lo olvido nunca. ¿Cómo es que se enteraron los otros mundanos? Porque Dios habla. Amén. Le habla a los creyentes y le habla a los mundanos. Amén. Dios siempre está preocupado. Y le habla a los mundanos y le dice, oiga, aquí la culpa de esto que está pasando es de este. Y después dice, sí, es verdad, es mi culpa. Bueno, agarra y dice, tírenme al mar. Y lo tiran al mar. Y Dios había preparado un gran pez. Se lo echó al buche, como decir, se lo echó para adentro. Y allá adentro hasta que él dijo, bueno, me rodearon toda la saga y todo. Y fíjate qué inteligente el pez. Porque va, ¿y dónde lo tira? Junto al Nínive. ¿Cómo sabía el pez que este tenía que ir a predicar a ese lugar? Evidentemente Dios lo sabe todo. Amén. Y de ahí nos damos cuenta la soberanía de Dios, porque Dios obra de tal modo que toma el pez, porque dice la Biblia, y Dios preparó a un gran pez. Algunos dicen una ballena. Si ballena no se puede meter nada más adentro. Pero Dios prepara las cosas. ¿Ves? Y lo hace predicar ahí en Nínive y la gente se arrepiente. ¿Y qué hace él? Se queja. Y le dice a Dios, ¿no te dije yo que tú te ibas a arrepentir? ¿No lo ibas a matar? O sea, él quería ir predicarle que el otro no se arrepintiera y que los matara a todos. ¿Se quejó o no? ¿Se queja porque lo manda a predicar? ¿Se queja porque la predicación da efecto? Después se va afuera ahí y le sale una calabacera. Y se seca. Y se vuelve a quejar. Hay mucha gente. Y yo escucho, a la asociación va mucha gente. Miran una ropa y dicen, ¡ah!
qué color feo, ¿y para qué te lo miras? Si es un color feo, no lo mires. Pero, ¿por qué no das gracias a Dios que tienes ojo y puede distinguir los colores? El darle gracias a Dios es algo que nace del corazón de un cristiano porque tiene el Espíritu Santo de él. Amén. Si no, el ser humano se queja. Hay que me duele el pie. No camine, descansa. Que no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Quién te obliga a caminar? O sea, la situación del ser humano es un sin vivir quejándose. Pero Dios, ¿qué le dice a los hijos? En todo, dar gracias a Dios. ¿Amén? Y tenemos que estar agradecidos. Y una pregunta, ¿quién no comió hoy día? ¿Todos han comido? Amén. Claro. Y cuando vamos a comer nos ponemos gracias, Señor, por los alimentos que tú nos das, ¿no? Y como decía el hermanito, ¿cómo era el dicho? Dice, claro, y nos damos el gusto, y nos damos el gusto de comer lo que nos gusta. Y damos gracias, dice, como el que decía el hermano, gracias a Dios del firmamento por lo que va para adentro, ¿no? El quejarse. Muchas veces decía un hermano, dice, los cristianos dicen, no, hay alabanzas, ¿no? Alabanzas también. Pero hay quejabanzas. No se preocupe ya. Mío no es mío. Porque lo que Dios tiene para nosotros es sobrenatural. Amén. Muy bien. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Qué bonito nombre era Mateo Marcos. Los argentinos decimos eso. Mateo, de tomar mate. Mateo, Marcos con Lucas. Mateo no, ¿verdad? Mateo, no, Marcos. Ah, Marcos. Marcos 2. Ay, estaba pendiente a Mateo. No sé, si quieres tomar mate, póngase con los argentinos. Marcos, capítulo 2. Mateo, Marcos y Lucas. Vean, tres nombres hermosos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Amén? Amén. Luego continuaremos. Pero fíjate qué tremendo. Se había juntado tanta gente en la casa que no se podían acercar por causa de la multitud. Pero tuvieron algo en cuenta ellos. Eran 4, ¿no? Sí. Nos detalla que habían 4 jóvenes, el otro relato dice jóvenes. Dice, y venían con el paralítico a cuesta. Cuando vieron tanta gente dijeron, bueno, evidentemente no podemos entrar, nos vamos para casa de vuelta. No dijeron eso, ¿no? No. Se dispusieron a esforzarse. Porque a mí lo que me llama la atención a mí aquí no es que Jesús dijo viendo la fe del paralítico, como en algunos otros casos, sino que dice viendo la fe de ellos, de los 4. Y los 4 eran jóvenes esforzados. Porque yo te puedo asegurar
que subiera uno al techo siendo paralítico, cargándolo entre los cuatro, haciendo un hueco en el techo, que ahora la pregunta es, ¿y quién era el dueño de la casa? Que ni se quejó de que le hacían un hueco en el techo para que pasaran con el paralítico. Ahora, primero los cuatro eran esforzados y osados. Porque muchas veces nosotros vemos que a alguien le estamos hablando del Señor y te dice, no, a mí no me hables de eso. Y nosotros decimos, bueno, este será de los que no tienen que salvarse. Tenemos que ser esforzados. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, tienen que haber sido valientes estos chicos, porque se suben al tejado, rompen el tejado, que supongo será de caña o de paja o lo que sea, pero tienen que hacer algo fuera de lo normal. Se esfuerzan más de la cuenta para poder alcanzar su proyecto, para poder alcanzar su meta. Cuesta muchas veces llegar a donde nosotros proponemos hacer algo, pero Dios recompensa el esfuerzo. Dios recompensa, porque el Señor dice mirando la fe, da a entender de que el esfuerzo que estás haciendo para poder llevar adelante el Evangelio, o poder llevar adelante tu familia, tus hijos, o poder llevar adelante la situación que estás viviendo, tu casa, tu hogar, el esfuerzo, Dios lo pone como fe. Y está mirando el esfuerzo de estos jóvenes. Cuando hacen el hueco, dicen, mira lo que están haciendo esto. Madre mía, ¿me van a romper la casa? Para nada. Vio lo positivo, vio la fe. Muchas veces nos hace falta fe para venir a la iglesia. ¿Sí o no? Sí, amén. Y yo te puedo asegurar que para ir mañana al evento nos hace falta fe y esfuerzo. Porque más de uno va a luchar mañana y decir, voy, no voy, voy, no voy. Pero Dios está mirando el esfuerzo que estás haciendo. Amén. Y el esfuerzo, Dios su recompensa. Recompensa de tal modo, acá no dice el nombre de los jóvenes, pero dice algo muy importante. Jesús dice, y mirando la fe de ellos, ¿no? Le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo más importante? Amén. ¿Siempre? Lo más importante es que Dios nos perdone los pecados. Pero vamos a seguir leyendo. Estaban allí sentados algunos, ¿de quién? De los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué estaban cavilando? ¿Por qué habla este así? Dijeron. ¿A quién se refería? A Jesús. Habla blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No habían reconocido que Jesucristo era Dios. Y si estaban sentados es porque habían llegado los primeros. ¿Sí o no? Porque la multitud se agolpaba afuera. O sea que estos habían sido los primeros que habían llegado, estaban bien sentaditos. Pero cuando entraron al paralítico dijo, mira qué esfuerzo que han hecho estos jóvenes, mira que hay que tener valor para venir, romper el techo y entrar y poner al paralítico adelante de Jesús. ¿No dijeron eso? Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ellos comenzaron a cavilar en sus corazones y a decir, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, y ahora los enfrenta, ¿no? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Y le hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y esta es la pregunta. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y dice algo tremendo el Señor aquí.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, habla del paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Amén? Amén. Fíjate qué tremendo lo que Dios hace, lo que hace Jesucristo, porque estamos hablando de alguien que se maneja en lo sobrenatural. Pero para que la gente pueda entender lo sobrenatural, tiene que ver cosas sobrenaturales. Tú le dices a alguien: mira, es que yo creo que me voy a ir a vivir por la eternidad con Dios. Bueno, ¿y dónde será ese lugar? Porque todas las cosas, para creer en el Señor, se necesita tener fe. Esfuérzate y sé valiente. Y se plantaron delante de Jericó y le dijeron: dale, le vamos a dar una vueltita, ¿no? ¿Cuántas? 7 vueltas, ¿no? Le dijo: así tienes que hacer. Y se empezó a caminar Josué. Y puso a los que tocaban los cuernos y todo, y empezaron a darle vueltas. Y el último día, 7 vueltas. Y de pronto dice: bueno, ahora tienes que gritar. ¡Pah! Es fácil. Pegamos 4 gritos, se caen los muros. ¿Usted lo ha visto? Ni en las películas de ciencia ficción. Pero tenía fe Josué. Si Dios había hablado y le había dado una orden, él se esforzó. Pensaran lo que pensara la gente. Pero él les dio una orden porque en el último día le dijo: no tienen que hablar. Y es difícil no hablar, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Claro. Es difícil, ¿no? Es difícil estar un rato en silencio. Es muy difícil. No se puede. Porque de pronto hablamos. ¿Y qué tal? Mira lo que le pasa a Josué. Se ha vuelto majada. Nos ha dicho que tenemos que dar vuelta y vuelta. Tenemos que atacar la pared. Tenemos que usar escaleras. Tenemos que romper. Y con un pico, con una pala, tenemos que voltear los muros. No dijeron nada. Y eso es el milagro que había. Y de pronto le dice: griten. Y cuando gritan, ¿qué le pasó a los muros? Se cayeron. Excepto el lugar donde estaba Rahab. Porque se recuerdan que a los espías los sacó por la ventana. Entonces estaba en el muro. Dios hace cosas sobrenaturales cuando nosotros nos esforzamos y creemos. Por la fe de estos 4 jóvenes que fueron esforzados y valientes, se sana el paralítico. Primeramente se salva, porque le perdonó los pecados del Señor. Segundo, se sana. Y tercero, yo me imagino al paralítico. ¿Sabes qué? A veces yo me imagino, está ahí el pobre hombre que lo han subido tirándolo para el techo. Y si ya aquí, ¿qué van a hacer? Estoy loco, me van a matar. Pero bueno, me tendré que... No dice que habló el paralítico, ¿en algún momento habló? No. Pero yo me imagino que él habrá pensado: ¿qué están haciendo estos jóvenes? Y cuando lo bajan, lo ponen ahí delante del Señor y el Señor empieza a hablar y le dice: tus pecados te son perdonados. Y él dice: ah, gloria a Dios, ya no tengo pecado. Pero cuando el Señor comienza a hablar con los fariseos, con los que están ahí, con los escribas que cavilaban, y decía, el paralítico tiene que haber dicho: madre mía, mira toda la conversación, lo que ha pasado a causa de que me han puesto aquí, yo no tengo nada que ver. A mí me han traído, a mí me han dejado aquí, ¿y ahora qué hago? Uno me ha perdonado los pecados y los otros andan hablando mal. Y de pronto el Señor le da una orden y le dice: a ti, paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Y entonces dice que el paralítico, ¿qué hizo? Se paró, agarró su lecho, lo puso al hombro y salió entre vítores. ¿No es cierto? Toda la gente que hacía glorificaba a Dios. Si no lo glorificaba, en silencio, ¿eh? ¿Usted ha visto en la cancha cuando hacen un gol?
Dice que acá que entonces él se levantó, enseguida todos se asombraron. Primero, se asombraron. Y segundo, y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque la fe hace ver cosas sobrenaturales. Amén. Si tú no tienes fe y no vives en lo sobrenatural, jamás vas a ver un milagro. Amén. Tenemos que ver las cosas de Dios por fe y con esfuerzo, buscando la presencia de Dios. Porque ¿quién hace los milagros sobrenaturales? Es Dios. Amén. Amén. Y viendo la fe de ellos. Muchas veces nosotros nos quedamos ahí quietitos y quietos y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Bien, hay que ver por fe, hermanos. Amén, Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción De lo que no se de ve. lo que no se ve. Y estos jóvenes sí que tenían fe. Ellos tenían certeza de que si le llevaban al paralítico y lo ponían a los pies de Jesús, saldría sano. Ese tiene que haber sido... ¿Eran 4 jóvenes? El paralítico no dice si era joven o era mayor o no, pero yo supongo que puede haber sido un joven y ya eran 5, ya pueden hacer un fútbol sala. A veces uno hace cosas por los compañeros, por los amigos, por los hermanos, pero lo importante es que usaron la fe para que el paralítico fuera restaurado. Amén. Usemos la fe nosotros, hermanos, para que algún pariente nuestro sea restaurado, para que un amigo nuestro sea restaurado, para que Dios, por la misericordia que Él tiene, pueda restaurar a alguien por fe, Amén. por nuestra fe, podamos alcanzar a alguien para que reciba el perdón de sus pecados Amén. y nos ayude a vivir una vida mejor. ¿Ves? Amén. Porque ¿qué hay cuando un pecador se arrepiente? Alegría. Fiesta en los cielos. Amén. ¿A ver? Y también tiene que ser una fiesta en la iglesia. ¿O no? Amén. Por ahí traemos alguno a la iglesia y decimos, oh, 7 se arrepiente. Y por ahí se arrepiente y se convierte al Señor y digo, ¡pah! Yo pensaba que este no se iba a arrepentir nunca. Es verdad. Tenemos que ver por fe. ¿Sí? Por fe. Muchas veces y mucha gente se ha salvado. Y por la fe de otros. Y la palabra aquí nos enseña que usemos la fe, aunque no se trate de levantarnos a nosotros como paralíticos, sino a otros. Amén. Usa tu fe, hermano. Usa tu fe, hermano. Para poder alabar al Señor tenemos que usar la fe. ¿Sí? Amén. Porque su palabra es fiel y verdadera. Él dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. ¿Sí? Amén. Entonces Jesús está en este lugar aquí en esta noche. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Y yo creo que la bendición que Él tiene para mí en esta noche es tremenda. Para mí también. Para usted también, bueno. Amén. Reciba, pida, apropiese de la bendición. Amén. Porque el que está, recibe la bendición. ¿Quién se la pierde? El que no sabe. ¿Cierto? Amén. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Damos gracias al Señor por